Bueno, sin más, entonces dejo con usted a Rodrigo para que comience. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Alejandra. Le doy las buenas tardes ya a todas y a todos quienes estén participando en esta presentación. Y bueno, lo primero agradecer al Centro de Innovación Docente. Después van a entender mejor por qué, digamos, pero en general por el apoyo a estos proyectos de innovación que se han realizado durante estos últimos años, los que he estado involucrado, y particularmente a Alejandra, que me acaba de presentar y que nos ha acompañado al equipo durante la realización de estos proyectos. Como decía ella, hoy día les voy a presentar en parte, digamos, de la experiencia de uno de estos proyectos de innovación docente, mirado desde el ángulo de lo que fue la evaluación de los efectos que nosotros percibimos de la realización o de la aplicación de esta metodología denominada aula invertida sobre el compromiso estudiantil, que era lo que nos interesaba, y durante este periodo tan difícil que ha sido para todos los docentes y las docentes de pandemia. No logro pasar No, la no lámina. logra. No. A ver, si la vuelve a cargar, descárgala y... Mira, la tengo acá. Voy a probar desde acá. Ahí. A ver, avanza para ver si... Ahí estoy avanzando, estoy en origen. ¿Se ve? No, no, no se ve. ¿No? Tal vez deja de presentar y vuélvela a cargar. Voy a abrirla de nuevo. ¿Qué? Bueno, siempre estas cosas pasaron durante el Estamos proyecto. en vivo, esto es lo más en vivo posible. Así que no, no hay inconveniente. Ahí está. Veamos ahora. ¿Pasa? A ver, presenta. Sí, ahí está la primera lámina, pasé la segunda acá. No, tenemos un desfase. Todavía no se carga bien. Ya, pero Eh, ahora presenta, a ver. En modo de presentación, para que los asistentes puedan visualizar lo más amplio posible. Logras... No. Ya, yo voy a... ¿Te parece que comparta yo tu presentación? Bueno, Alejandra, porfa. Ya, dame un momento, la estoy cargando. Ahí tampoco, no ha pasado a la lámina de origen. Déjame ver. No, no ha pasado la página, así que te pido que dejes de presentar para, Ahí está. para yo presentar, ¿ya? Disculpen el inconveniente a los asistentes, estamos... ¿Logra ver, Rodrigo? Sí, perfecto, la veo súper bien. Perfecto. Entonces retomamos. eh, Ahí, súper. ya. Súper.
Gracias, Alejandra. Bueno, lo primero contarles que un antecedente a el proyecto que les voy a presentar ahora es un proyecto anterior del mismo tipo de innovación docente realizado en el periodo que se ve ahí, 2019-2020, y lo que hicimos fue adaptar una metodología denominada evaluación sustentable, también en la misma línea para poder desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto año de psicología. Habiendo hecho ese proyecto, que resultó muy interesante por los procesos que desarrollamos de evaluación y los resultados que obtuvimos, nos dimos cuenta de que era necesario avanzar, ya agregar a este elemento de evaluación un proceso de innovación, pero en la entrega de los contenidos propiamente tal, que complementara a lo anterior, y eso da pie entonces al proyecto de aula invertida. Por favor, Alejandra, un clic ahí. Y este es el proyecto propiamente tal que se desarrolla durante el año 2020, con el mismo título bueno que aparece al inicio de la presentación, en un curso específicamente que se llama Redes y Comunidad, que es un curso troncal del área de la psicología social comunitaria, de la carrera de psicología para estudiantes de cuarto año, o sea que ya están en el último tramo de su proceso de formación. Otro clic, porfa, Alejandra. Bueno, contexto, obviamente implementación en un contexto de educación remota de emergencia, o sea, esto nos tomó a todos por sorpresa, tuvimos que adaptarnos a la modalidad y pasar de una clase tradicional en un contexto presencial a una modalidad virtual a través de Canvas, con una utilización más intensiva de esta plataforma bueno, yo la utilizaba ya, pero de manera mucho más sencilla, y una serie de otras herramientas, obviamente, que todos tuvimos que comenzar a manejar a una velocidad muy rápida. Luego, la necesidad de transferir metodología. Yo creo que eso es lo crítico, es el elemento crítico que está en la literatura también que nosotros revisamos en otros países y en otros contextos, era transferir metodología, o sea, pasar de la metodología clásica a la que estábamos acostumbrados, entre otras cosas con el predominio del PPT, a pasar a otro tipo de plataformas, de herramientas, de tecnologías, etcétera. Otra, porfa, Alejandra. Otro elemento interesante ahí es que también empezamos a cuestionar a partir del proyecto anterior, pero también en este, a darnos cuenta, digamos, y a cuestionar cómo, yo diría en términos más amplios, el sistema de educación le otorga un rol bastante pasivo a los estudiantes. Entonces, esto era una buena oportunidad también para poder cambiar, por lo menos en cierta medida, parcialmente, esos roles, y pasar de una clase presencial con PPT, donde el profesor o la profesora tienen el rol entre comillas, de transferirle los conocimientos a los estudiantes, pasar a un esquema distinto en donde los estudiantes tuvieran mayor protagonismo y se equiparara en ese sentido el protagonismo, se distribuyera entre profesor y estudiante. Bueno, y un desafío también importante a mencionar es que este curso de cuarto año tiene un nivel de abstracción muy alto, porque se están viendo algunos conceptos, algunos modelos que, eh, que requieren de los estudiantes ciertas capacidades de pensamiento, yo diría, de abstracción más alto, más complejo. Entonces, siempre fue un desafío poder, entre comillas, aterrizar estos modelos tan abstractos a ciertas realidades sociales más concretas. Y ese ejercicio siempre ha sido un desafío para nosotros como equipo, porque este curso se da en varias secciones, entonces todos los profes que estamos dando este curso enfrentamos de alguna manera ese mismo desafío. Entonces también era una oportunidad para ir en esa dirección. La siguiente, por favor, Alejandra. Bueno, ¿cuáles son las etapas del proyecto? Para contarles un poquito la trastienda. Esto se realizó entre agosto y noviembre, la fase de implementación. Y básicamente, yo diría que el trabajo todo se concentró y se abocó a la preparación y realización de 5 sesiones de clases invertidas. Del total de clases, que deben ser alrededor de 12,
2014, no tengo claro, no me recuerdo bien el número, se pensó en un objetivo realista de una porción de estas clases que fuera transformada en clases invertidas. Y también a esto se agregó, que esto fue una cosa posterior que nos proponen desde el Centro de Innovación, entre agosto y diciembre del 2020, realizar una evaluación del proyecto en colaboración con un equipo de la Universidad de UC Davis, que está en Chile, que es un equipo que también trabaja en innovación, y hay un convenio con el Centro de Innovación de la UDD. Entonces se agregó a la implementación del aula invertida una evaluación, como un segundo componente. Acá también tuvimos un apoyo de una tutora de UC Davis y también de un tutor de la Universidad del Desarrollo, eh, José Antonio Lefort, si no mal recuerdo, José Antonio, que nos ayudó en todo el tema propiamente de aula invertida. Él es experto en eso, digamos. Nosotros nos aventuramos en la metodología, y ahí tuvimos una serie de reuniones de trabajo, etcétera, con ambos tutores, digamos, para ir dando forma a estos dos componentes del proyecto. La siguiente, por favor, Alejandra. Y hay un elemento interesante también ahí, que hay un proceso de retroalimentación que fue uno de los aprendizajes también constante con los estudiantes, para poder ir tomando el pulso en un tiempo más real, no esperar al final del semestre, sino ir en periodos más cortos, teniendo la retroalimentación de los estudiantes de cómo iban viendo ellos la implementación y hacer ajustes si que era necesario. Y bueno, y tuvimos apoyo metodológico, etcétera. No voy a profundizar ahora en eso. Y bueno, este equipo, esta colaboración para la evaluación de la implementación de este proyecto desembocó también en la construcción, en la elaboración de un artículo científico que se los voy a mostrar más adelante, e incluyó, para poder llegar a ese producto, incluyó también la formación del equipo. Yo trabajé en este proyecto con dos estudiantes de la Universidad de Psicología, dos estudiantes ya titulados, y ellos también tuvieron la oportunidad de formarse en revisión de artículos, en escritura, un taller, etcétera. Fue muy nutritivo en ese sentido también. Y se cierra en enero de 2021 el proceso con una presentación que realizamos también con el Centro de Innovación Docente y otros colegas, con los resultados de lo que fue este proyecto. Objetivo general, que tuvo particularmente el componente de evaluación. Nosotros queríamos conocer los efectos de la aplicación de esta metodología en la participación de los estudiantes con los que trabajamos, ¿no? Y los objetivos específicos: primero, tener más claridad sobre la apreciación de los estudiantes respecto a, sobre todo, a las tecnologías que nosotros utilizamos, que fueron varias. Fue un proceso de experimentación bien intensivo con distintas plataformas. Y luego tener más claro también cuáles son los aspectos de la experiencia de participación de los estudiantes en este proyecto que resultaron significativos para ellos, más allá de lo que nosotros nos habíamos propuesto o lo que nosotros pensábamos que iba a ser significativo. La otra, Alejandra, por favor. El diseño de evaluación rápidamente fue no experimental, y tomamos nosotros medidas repetidas, una medida pre y una medida post, es decir, antes y después de la intervención, con un cuestionario que abarcaba las preguntas sobre los aspectos que a nosotros nos interesaba. Primero, características sociodemográficas de los estudiantes, luego el uso de las TICs, de las TICs que nosotros implementamos, Zoom, etcétera, Canvas, a un amplio abanico, la gestión del tiempo de los estudiantes en relación a esta metodología, la colaboración entre pares, que era otro elemento que nosotros quisimos incentivar a través del proyecto, y la participación en las metodologías propiamente de aula invertida, ¿no? Y esto se aplicó a 37 estudiantes, que eran aquellos que formaron parte de la sección que yo estaba a cargo. Ahí se ve una foto de la encuesta que nosotros utilizamos. Bueno, los resultados. Ahí a la derecha ustedes ven el producto tal vez más concreto. Los otros son muchas veces menos tangibles, pero este es el más concreto. Sacamos como equipo un artículo que está siendo en este momento revisado en una revista del área de la educación,
donde se resume un poco el proyecto y sobre todo los resultados más importantes que les voy a presentar ahora. Lo primero que quisiera destacar es que los estudiantes valoran el uso de las TICs para la facilitación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia. Eso tal vez no es muy sorprendente porque como nosotros bien sabemos, los estudiantes, muchos de ellos son nativos en todas estas tecnologías y son mucho más experimentados que nosotros incluso. Entonces, es parte, digamos, están en un entorno familiar cuando ocupan estas tecnologías, así es que es de alta valoración y es una motivación para nosotros también como profesores y profesoras de aventurarnos en el uso de las tecnologías, ¿m? Y en su dominio. La siguiente, por favor, Alejandra. Bueno, ahí está alguna de las que nosotros utilizamos: Zoom, Padlet, Edpuzzle, Canvas, por nombrar las principales. Los estudiantes también valoran la colaboración entre pares. Parte de lo que nosotros observamos en estos últimos años y con la experiencia también en el sistema de educación universitario es que hay una fuerte orientación a los estudiantes, por obtener notas, por obtener becas, etcétera. Para poder incluso, no sé, por los que tienen mejores notas pueden optar a tomar los ramos que desean con mayor facilidad que sus otros compañeros. Entonces acá parte del trabajo era que ellos pudieran trabajar mucho en colaboración en esta metodología y es parte de lo que ellos también valoraron, de poder generar este trabajo incluso con pares con los que habitualmente nos trabajamos. Y un tercer elemento que se agrega a los resultados propiamente de la metodología hacia los estudiantes y tiene que ver más bien con nosotros como equipos, es un cambio paradigmático en la práctica pedagógica y sacar yo diría sacar o quitar un poco de énfasis en los resultados, es decir, en las notas particularmente, y poner mucho más foco en los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo utilizar estas metodologías para facilitar aquellos procesos. Entonces, centrarse fuertemente en esos procesos fue para nosotros un cambio importante. Por otro lado, generar adhesión temprana en los estudiantes, es decir, no solamente elaborar un proyecto como equipo docente, e implementarlo, sino que desde el inicio del semestre compartir el proyecto con los estudiantes, interesarlos, informarlos, involucrarlos tempranamente entonces en eso. Y un proceso también que nosotros denominamos de reflexividad y autoevaluación del equipo docente, es decir, paralelamente a la implementación del proyecto, la evaluación también nos permitió a nosotros ir pensando en distintas aristas de la implementación del proyecto, de nuestro propio trabajo y en ese sentido también ir haciendo ajustes rápidamente cuando era necesario, cuando el proceso así lo requería. Así, ah, las dificultades acá enfrentadas. No, está bien, Alejandra, está bien, súper. Sí. Está bien, las dificultades enfrentadas. Si le puedes dar otro clic que no aparece. Ahí está. Bueno, lo primero, efectos de la pandemia. Es bien obvio también porque en este ya siendo un segundo año nuevamente digamos, un segundo semestre, perdón, con una educación a distancia, había un enorme agotamiento y desmotivación en los estudiantes. Hasta al inicio del semestre se nos puso cuesta arriba cuando vimos un poquito el talante de los estudiantes. Pensamos que la cosa, nos dimos cuenta que iba a estar bastante más difícil de lo que suponíamos y de nuestro entusiasmo propio por el proyecto. Así que eso era una cuestión que había que enfrentar y por lo mismo era importante sumarlos a ellos tempranamente y motivarlos. Luego hay una brecha digital en los estudiantes, que esto yo creo que era más sorpresivo que lo anterior, porque uno se espera que estudiantes de esta generación tengan un manejo mucho mayor de todas estas tecnologías y además un acceso a dispositivos, a internet, etcétera, también por los estudiantes que tenemos, digamos, tienen en general los recursos, disponen de los recursos necesarios y no es siempre así. Hay varios estudiantes, por lo menos en psicología, no desconozco la realidad de otras carreras,
que tienen, no tienen un manejo a veces incluso suficiente de todas estas plataformas, etcétera. Entonces ahí, importante al inicio tener en cuenta eso para planificar el trabajo y eventualmente tener que nivelar. Y también tener claro al inicio es la información de si todos los estudiantes tienen acceso a los digamos, a los dispositivos adecuados. Por ejemplo, nos tocó estudiantes que estaban asistiendo a clases remotas con un celular. Entonces, por supuesto que con un dispositivo de esas características es súper difícil llevar adecuadamente el proceso. Y otro elemento que apareció que lo denominamos nosotros una sobreintervención digital en los estudiantes, claro, nosotros no sabíamos, pero o no lo pensamos, partimos con otro supuesto, si lo miramos en términos marcológicos, pero no éramos el único equipo en la carrera y en cuarto año y con esos mismos estudiantes que estaba generando innovaciones. ¿Ah? En general, yo creo que los colegas y las colegas están más o menos en el mismo plan. Entonces, desde el punto de vista nuestro, lo que parecía un proyecto súper interesante y motivante para los estudiantes en cierta medida podía ser una recarga de innovación tras innovación en un mismo semestre, entonces una dificultad para ellos en ese sentido. Rodrigo, nos quedan 2 minutos por tiempo para que avancemos un poquito más rápido, por Súper, favor. muchas gracias. Bueno, algunas recomendaciones que se desprenden de la experiencia. Una que denominamos reciclaje metodológico. Primero, en relación a lo anterior, realizar un diagnóstico al inicio sobre posibles brechas digitales. Y disponibilidad de los soportes que sean necesarios para llevar una innovación de estas características. Luego, poder reutilizar, nosotros construimos estas cápsulas, fue mucho trabajo, fue una inversión importante y fue una evolución en el tiempo, y este es un material que uno puede dejar y reutilizarlo, no es necesario que uno lo deseche, porque ahí hay harto recurso invertido y creo que si funciona bien se puede utilizar obviamente en otra ocasión. Y el tema se recomienda también una retroalimentación constante con los estudiantes, no suponer que uno parte el proyecto, lo implementa y solamente al final tiene que reconocer o recoger la opinión y el punto de vista de los estudiantes, sino más bien durante la realización. Luego, un elemento de pensar en poder replicar y escalar el proyecto, es decir, tomar esto como una experiencia cuando es positiva, hacerlo en otras secciones y eventualmente en otros cursos de la carrera, y agregar un componente de investigación, como en el caso de la evaluación que tuvimos la oportunidad de hacer, porque de verdad que es un insumo muy importante para este tipo de procesos. La siguiente, por favor, Alejandra. Las conclusiones, bueno, la metodología aula invertida y en este caso la evaluación que nosotros pudimos hacer contribuyen efectivamente a incrementar el compromiso estudiantil con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos evidencia que va en esa dirección. Otro elemento que es importante que nosotros podamos aumentar en nuestra flexibilidad como docentes para favorecer la adaptación de los cursos y de nuestras metodologías a estos contextos de alta incertidumbre. Actualmente yo tengo la experiencia de haber evaluado también otros cursos este semestre y los estudiantes reconocen y agradecen mucho la flexibilidad en términos de planificación, de las evaluaciones, los formatos, las metodologías, etcétera. Y un tercer elemento también importante para nosotros, reconocer la importancia del protagonismo estudiantil. Creemos que es una vía privilegiada para desarrollar el pensamiento crítico en ellos, que es muy importante, y también un sentido de responsabilidad compartida, que muchas veces escasea también porque los incentivos del sistema a veces van hacia otro lado. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Por temas de tiempo tuvimos que acelerar la última parte. Muchísimas También por gracias. honor al tiempo vamos a hacer solamente una pregunta de las que hemos ingresado al chat, ¿ya? Entonces pregunta Daniela, ¿qué significó para ti como profesor implementar esta metodología? ¿Existe alguna acción de mejora para el futuro próximo con respecto a este trabajo? La experiencia para mí fue muy buena, fue súper positiva, para mí y para el equipo, pues trabajamos un equipo de 3 con 2 ayudantes, profesionales psicólogos titulados ya de la UDD. Siempre hay espacio de mejora. Yo creo que parte de la discusión un poco apuntaba a eso. Yo creo que
parte de eso, digamos, fue tomar, yo diría una cosa importante en estos proyectos, a veces producto de la motivación que uno tiene, las ganas y todo, se vuelve un poquito irrealista a veces la realización. Como era un segundo proyecto, nosotros lo acotamos a 5 clases porque ya sabíamos que si hubiéramos pensado, por ejemplo, en todas las clases transformarlas en aula invertida, el volumen de trabajo nos hubiera sobrepasado, hubiera sido finalmente contraproducente, entonces redujimos y lo llevamos a 5 sesiones, lo que fue mucho más manejable. Y yo diría que el resto probablemente es en la microplanificación en cada sesión, también evitar recargar las actividades con los estudiantes, ser más realista y tal vez colocar una actividad por sesión bien hecha, junto con la metodología de aula invertida que ellos trabajan antes de la clase, es más que suficiente porque si no también los estudiantes tienden a percibir que hay una sobrecarga al tener que trabajar antes y durante la clase. Entonces ahí también yo creo que hay que buscar un equilibrio. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros, por compartir lo que fue esta innovación docente, el tiempo que has tomado. Agradecer a los participantes también que han escuchado y han ingresado sus preguntas.